¿Cuántos esta semana vieron el video que se envió para el discipulado de las casas? Levanten la mano. Me imagino que todos. Es muy necesario. Anoche hablábamos que somos una congregación que queremos ver la palabra y vivir la palabra como Dios la tiene establecida. ¿Amén? O sea, no se trata de que usted venga a misa cada 8 días, sino que realmente entremos en una dimensión de hijos de Dios y que conozcamos realmente de qué se trata el Evangelio, que Dios tiene revelaciones para nuestras vidas, porque antes de conocer de Dios, de Jesucristo, no sabíamos quiénes éramos. Yo por lo menos yo ya sé quién soy. En la casa ya sabemos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Amén? Porque no se trata de que alguien vaya a una iglesia pero no sabe quién es, no sabe qué es. O sea, lo que Dios quiere es precisamente darnos luz en la verdad. El Señor quiere que conozcamos la verdad. El tema, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el tema? ¿El del video? ¿Qué son las tinieblas? Anoche decíamos, claro, normalmente decimos, miramos en la definición del diccionario o por internet, las tinieblas, ausencia de luz. Y es verdad. En una definición humana, pero en una definición espiritual las tinieblas son un reino, y eso es delicado. Y decíamos que a veces las personas dicen, sí, es que yo tengo tinieblas, sí, pero lo dicen muy deportivamente, sabiendo que, o no sabiendo que realmente las tinieblas son un reino de la oscuridad, y cuando se habla de tinieblas se habla de demonios. Dice en Génesis 1 que el Señor apartó la luz de las tinieblas. ¿Y por qué la apartó? Porque vio que la luz era buena. Entonces, nosotros fuimos llamados, y dice la Biblia que el Señor a través del sacrificio en la cruz nos sacó del reino de las tinieblas y nos quiere establecer en el reino de la luz. Solo hay 2 reinos. Esto no se trata de una religión, no se trata del misticismo religioso, se trata de una verdad. El enemigo ha querido poner religiones y sectas para confundir al ser humano y desenfocarlo de la verdad. Es lo que Dios nos está dejando ver con claridad hoy en día. Necesitamos entender que a través del sacrificio y de la sangre de Cristo, que es la única forma de salir del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero los hijos de Dios, la preocupación es que muchos hijos de Dios están en un lugar, en una congregación, y todavía pueden estar en el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, la tarea que Dios nos ha encomendado es precisamente no permitir el engaño, porque muchos, incluyendo ministros, tienen engañado al pueblo. Otros, dice la Biblia, que son ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero resulta que son ministros de las tinieblas haciendo pasar por ministros de la luz. El trabajo y la tarea que tenemos es precisamente nosotros primero establecernos en el reino de la luz. Usted tiene que asegurarse, no porque está en una iglesia está en el reino de la luz, es porque realmente nuestra vida esté acorde a lo que dice Dios que se mueve en el reino de la luz. Entonces, por eso Dios nos está poniendo unos temas específicos.
Anoche hablábamos, nosotros no somos una iglesia del atrio. Dios ya nos está entrando en un nuevo tiempo y de eso les quiero hablar hoy. Seguir el tema, continuar el tema del video, que espero que lo hayan estudiado para que entiendan más de lo que estamos hablando. Es necesario que ustedes empiecen a alimentar su espíritu. Estamos enviando muchos temas de los que podemos enviar, de lo que Dios nos está dando a nosotros, para que ustedes también entren en el mismo río. Se lo estamos enviando a los pastores de Barranquilla, de Villavicencio, de Soacha, para que ellos también los asimilen y los transmitan al pueblo, porque es que el tiempo es corto. Queda muy poco tiempo. ¿Sí se ha dado cuenta que las señales están cumpliendo? El tiempo es muy corto, el Señor se está moviendo más rápido, el Espíritu Santo, la gracia está sobreabundando. Si no aprovechamos esta gracia, entonces no va a haber otro momento. Es necesario que cada uno de ustedes entienda lo que Dios quiere. Nosotros lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo, pero Dios a usted lo trajo aquí a la tierra con un propósito. Y el propósito no es solamente que usted muestre un cartón o que usted muestre esto, no, el propósito es que sea un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra y muchos sean salvos a través de su vida. Pero para eso usted tiene que creerlo. No sé si alguno cree que solamente vino aquí a buscar plata, en fin, está equivocado, el enemigo lo ha engañado. Porque el enemigo nos engaña. La tarea que Dios nos ha encomendado es precisamente quitar el engaño, quitar las tinieblas y establecer la luz para cada uno. Y a veces no es fácil, ¿cierto? Entonces, y Dios me ha puesto a que miremos y que tengamos muy claro que las tinieblas son un reino y tienen un orden. Pero la luz también es un reino y también tiene un orden. Y el orden de las tinieblas está en Efesios 6:10, que usted ya lo conoce. Amén. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Ahí dicen los rangos y los niveles de las tinieblas. Pero también la luz es un reino y también lo tiene establecido el Señor en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted sigue leyendo ahí cuál es el propósito. Amén. Entonces, tengo muy claro lo que Dios quiere que hagamos hoy, lo que Dios quiere que usted entienda hoy. Está muy claro. Hablaba en el video, la enseñanza del apóstol, sobre Pedro. Y el ejemplo es Pedro. Pero no quiero que miremos a Pedro como de pronto alguna vez uno llega y lo mira, ese Pedro sí, y solamente dio 3 pasos en el agua. ¿Y nosotros cuántos hemos dado? En la piscina. O sea, Pedro es un ejemplo de un ministro que, a pesar de su lucha humana, pudo llegar a lograr el propósito de Dios. Tenemos que mirarlo así. Porque Dios tiene un propósito con cada uno. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Cada uno es responsable si le va a dar buena cuenta de aquí a un tiempo a Él. Él viene pronto. Y cada uno es responsable de darle un resultado de los talentos que Él le entregó, creyendo en que le vamos a dar buena cuenta. Pero esos talentos tienen que ver con que nosotros seamos instrumentos aquí en la tierra para la gloria de Él. Que a través de nosotros, que a través de su vida Él pueda moverse y muchas almas puedan conocer de Él y se puedan salvar. Porque muchos se han perdido y se van a perder porque nadie les habló. Amén. Amén. Más lo que haya que hacer con respecto a su reino. Entonces,
quiero que usted tenga clara la enseñanza y lo mire de esa forma, el tema que vamos a hablar hoy. Que Pedro tuvo que morir, empezando por la forma de morir, murió pagando un precio por el Señor. Y Pedro desarrolló su llamado aquí en la tierra. Pero primero tuvo que vencer las tinieblas que habían en él. Y cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. Y se tiene que ir creyéndolo. Yo le decía a los hermanos, ayer con unos hermanos que estaba hablando, cuando yo anhelaba servirle a Dios, Dios me hablaba a mí por la palabra y yo me empecé a llorar y nadie sabía. Inclusive en el apartamento puse una palabra que Dios me hablaba, que siempre me quebrantaba, cuando decía: yo te saqué detrás de la manada para que fueras príncipe de mi pueblo. Y entonces yo decía: yo quiero ser pastor, pero nadie creyó en mí. Era tatareto. Pero amaba al Señor, pero como era tatareto, ningún ser humano creyó en mí. Pero yo le decía al hermano: si yo no hubiera creído lo que Dios sabía a mi vida, a través de la palabra, a través del Espíritu, entonces yo no hubiera logrado conquistar y andar en el llamado que Dios me había hecho. Ahora yo les estoy diciendo lo contrario. Yo creo en el llamado que Dios les ha hecho a ustedes. Y Dios también cree, primeramente Dios cree, porque para eso los envía aquí a la tierra. Ahora los que tienen que creer son ustedes. Porque muchos no hacen conforme al propósito que Dios les envió aquí en la tierra, porque ni siquiera creen en sí mismos. Porque no creen que realmente Dios les puede usar. Por eso hemos mirado esos temas del rechazo, del menosprecio, eso tiene que haberse superado. El pobrecito yo. Todo eso ya tiene que haberse superado. Porque si no, ¿cómo vamos a creer lo que Dios nos está hablando a cada uno que somos aquí? Amén. Dios necesita que creamos. Dios necesita que usted crea. Nosotros también necesitamos que usted crea, porque nosotros estamos invirtiendo tiempo en ustedes para que haya un fruto para Dios. Pero entonces hay que también mirar el equilibrio, cómo se debe creer y hasta dónde. Porque con el tema que estábamos mirando, Pedro creía, ¿sí o no? Según la enseñanza, Pedro creía, según la palabra lo que dice, Pedro creía. Y creía hasta con exceso. Porque creía tanto que ya estaba como orgulloso. Ese es el otro extremo, ¿no? El extremo de no creer y después el extremo de creer. Entonces, yo quiero hacer un paralelo y el tema es la apostasía, porque Pedro negó al Señor y Judas también. Y la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:3, quiero empezar por ahí. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto porque las señales están cumpliendo, ¿cierto? ¿Sí están cumpliendo las señales? Ahí están en Mateo 24. Terremotos, pestes, hambres, guerras. Mateo 24. Y nuestra reunión con Él, porque el anhelo es que nos vamos a reunir con Él, sus hijos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dígale al que está ahí junto a usted, el día del Señor está cerca. Las señales se están cumpliendo. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera. Dígale, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Yo puse en el Facebook hace unos días ¿qué es endiosarse? Porque eso es apostasía. Está diciendo que se hace pasar por Dios. Hay gente que se ha hecho pasar por Dios, ¿no? Ahí está ese de creciendo en desgracia que creo que ya se murió, que era el Jesús aquí, pues, pero terminó como una uva pasa. Y así muchos, ¿cierto? Porque hay muchos que se quieren hacer pasar por Dios. Pero me ponía el Señor un pensamiento y lo puse en el Facebook, que es endiosarse. Y a veces nos parece que está muy lejos. Pero endiosarse es tan fácil, simplemente usted lea la Biblia y lleve la contraria. Y se está endiosando. Piénselo bien. Si yo leo aquí que dice tal cosa, no, pero yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que yo creo. Ahí se están endiosando. Y eso se llama apostasía. Diga, apostasía. Así de sencillo. Entonces ahora le voy a llevar y vamos a mirar a Judas y a Pedro. Por eso le digo que Pedro cumplió el propósito con el cual Dios lo envió aquí a la tierra. Pero casi que no. Y que usted tiene un propósito, está aquí en la tierra con un propósito. Pero que hay áreas de su vida que de pronto lo están haciendo apostatar de la verdad. Y que son tinieblas. Entonces es la responsabilidad de cada uno. Pedro demuestra en la Biblia que fue muy... O sea, Pedro no se ponía a pensar mucho, él hacía. Y creía. Tanto que pudo caer en el orgullo, ¿no? Entonces vamos a mirar esa comparación, esa similitud, pero que estas cosas, yo por lo menos me examino estos temas primero para que cada uno nos miremos, porque Dios los dejó para que nosotros no caigamos en los mismos errores, porque son fatales. Entonces, si miramos vamos a empezar por acá, por Mateo 10:4, el libro de Mateo. Dice, el 10:1, elección de los 12 apóstoles. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿a quiénes? Usted, vamos a mirar todo eso, usted está pensando en que ahí está Judas y está Pedro. O sea, hay muchos más, pero vamos a mirar esos dos. Llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás sería otro tema, ¿no? Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo,
por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, mire, partamos de ahí, que Judas fue llamado por el Señor, o sea, tenía llamado, y Pedro, igual que Pedro, partamos de ahí, que eran llamados a ser hijos de Dios y que eran llamados ambos y todos los 12 a servirle al Señor. Y dice, en el 1 dice, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que Judas echó fuera demonios. Judas echó fuera demonios y Pedro también. Y los otros 10 también. Algunos de ustedes ni siquiera han echado fuera demonios. Los demonios los sacan corriendo. Judas echaba fuera demonios. Diga, Judas echaba fuera demonios. Para que usted mire más o menos el calibre. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas oró por enfermos y se sanaron. Pedro también. Pero esto que está diciendo aquí es lo que Dios está esperando que usted haga también. Que tenga autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera. Que tenga autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia. Amén. Entonces quería que empecemos por ahí, que ellos no fueron llamados por Dios a salvación y a servicio. Por algo lo llamó el Señor, ¿cierto? Anoche los hermanos que estaban compartiendo aquí sobre la enseñanza, yo les decía, ¿y dónde abrieron la puerta? Porque hasta ahí todo estaba bien. O sea, si echaban fuera demonios era porque tenían autoridad sobre los demonios. Si estaban echando fuera demonios y sanando enfermos, eran porque estaban llenos de luz. Porque estaban junto al Señor Jesús. Así como muchos. Pero entonces, como cuando hablábamos del tema de la fidelidad y de la lealtad, ¿no? La fidelidad y la lealtad. Cuando se acaba la fidelidad, se abre la puerta a las tinieblas. Entonces, hasta ahí iban muy bien, todos bonitos, pero ¿en qué momento abrieron la puerta? Era la pregunta que le hacía, ¿en qué momento abrió cada uno la puerta? Porque ese problema es que hay personas, igual que ellos, que durante mucho tiempo o durante un tiempo hay fidelidad, hay santidad, hay obediencia y todo está muy bien, reflejan la luz, pero llega otro momento en que pasa algo, se abre una puerta a las tinieblas. Entonces vamos a mirar en qué momento Judas, yo hice un cuadro, Judas y Pedro. Entonces Judas fue llamado, Pedro también fue llamado por el Señor. El segundo punto, Juan 12. Podríamos mirar muchas cosas, pero hoy solamente vamos a mirar algunas, para que quede en su corazón. Juan 12, vamos a mirar dónde Judas abrió la puerta. Juan 12, dice, Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque ¿qué? Era ladrón. Diga, era ladrón. Diga al que tiene ese doble. Judas era ladrón, dígale. Yo no, Judas. Diga, yo no, Judas. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mire cómo Judas empezó a abrir la puerta. ¿Por qué? Judas venía con los discípulos y con el Señor. Echaban fuera demonios, sanaban enfermos, todo bonito. Pero miren el momento que les salió a la luz las tinieblas que tenía. Judas tenía tinieblas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire lo que dijo Judas. ¿Qué tenía Judas en el corazón? El signo pesos. ¿Qué tenía en la mente? El signo pesos. Mirándolo así, las tinieblas de Judas, las puertas se le abrieron a las tinieblas. En Judas fue por el signo pesos. Lo que estaba haciendo esta mujer era ungiendo el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús, ¿quién dice la Biblia que es el cuerpo de Jesús? La iglesia. El cuerpo de Jesús es la iglesia. Y vino esta mujer con un perfume muy valioso y ungió la iglesia. Está hablando de ungir la iglesia con lo valioso, con lo más valioso. Yo quiero que usted mire esto. O sea, esta enseñanza yo no se la preparé a nadie especial. No la estoy dedicando a nadie en especial. Es para que todos entiendan por dónde pueden entrar las tinieblas, porque es que puede haber perdición, porque Judas terminó suicidado. ¿Sí me va a entender? Judas terminó vendiendo al Señor. Y ese término vender, porque lo vendió por 30 monedas, quiere decir que uno puede cambiar al Señor por el signo pesos, de muchas formas. De muchas formas se puede cambiar al Señor por el signo pesos. Un ejemplo puede ser, ¿por qué no viene a la iglesia? No, porque es que el día sábado es cuando más vendo. Yo conozco personas que les gustaría estar hoy aquí, por lo que aquí se habla, pero el día sábado es cuando más se vende. ¿Usted no cree que hoy lo están vendiendo? ¿Qué dice? Es una forma de venderlo. Pero mire que Judas, mirémoslo bien ahí, dijo esto, el 6, dijo esto. Es que las palabras dicen mucho. La Biblia dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Hay gente que habla y no ponen cuidado a lo que habla, pero después nos damos cuenta que de acuerdo a lo que habla, así mismo hacen. Pero lo que le estoy diciendo, lo que estaba haciendo esta mujer era bueno.
Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviera compasión de los pobres, sino porque era ladrón. Y hay formas de ser ladrón, hay formas de robarle a Dios. Y si usted lee la Biblia, usted sabe cuáles son, ¿sí o no? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que le echaba en ella. Entonces, dice el Señor, déjala. El Señor estaba diciendo, está haciendo bien. Y Judas, contrariando lo que al Señor le agradaba, ¿cierto? Entonces le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué tal, por ejemplo, alguien, un dador alegre, y viene otro, ¿y usted por qué da tanto? Es que usted no tiene hijos. ¿Usted por qué da tantas cosas en la iglesia? ¿Y usted por qué ofrenda tanto? Pero el que está hablando es ladrón, porque no diezma. Ese es el ejemplo de Judas, ¿sí o no? Porque él sustraía de la bolsa. O sea, él sustraía de lo que le pertenecía al Señor. Estas palabras son fuertes. Y yo aquí siento una cosa toda rara. Fuerte lo que está hablando, es fuerte. Pero no hay que, si no se habla, a la persona le puede pasar lo que le pasó a Judas. Porque el no hacer lo que al Señor le agrada es un suicidio. Espiritualmente, empieza por lo espiritual, un suicidio espiritual. Sigue con el alma, se va a morir, y luego el cuerpo. Eso le pasó a Judas. Judas empezó a morirse espiritualmente. Judas empezó a morir espiritualmente. ¿Usted cree que el Señor no sabía que Judas estaba robando? ¿Qué dice? Yo no creo, estoy diciendo que Judas estaba. Judas, le tengo una operación espiritual especial para usted. Necesito que ahí me saque un demonio allí, sabiendo que era ladrón. No, se empieza a morir espiritualmente y ministerialmente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no le va a dar más funciones, lo va a empezar a tener quieto. Luego el alma también se empieza porque va contra Dios, y el cuerpo a la final se manifestó en el cuerpo, murió. ¿Sigue cómo se opera? ¿Sigue cómo opera todo esto? Entonces, ¿dónde abrió Judas la puerta para las tinieblas? ¿Ah? Por el signo pesos. Por eso, lo que le dije al comienzo, que Dios me dijo que le dijera: entre en el tiempo de Dios, sálgase de su tiempo y de su manipulación hacia su propia vida. Porque Judas era ladrón, pero es que nosotros le podemos robar al Señor con el signo pesos, pero también le podemos robar el tiempo. Uno también le puede robar el tiempo al Señor. Cuando sabemos que el Señor nos está esperando para algo, o cuando sabemos que el Señor quiere que hagamos algo y le robamos ese tiempo y lo usamos en otra cosa, eso también es robar al Señor, robarle el tiempo. O sea, al Señor le podemos robar muchas cosas. Le podemos robar el amor, le podemos robar la obediencia, pero en el caso de Judas está muy claro que lo que le robaba era en la parte financiera, y ahí abrió la puerta a las tinieblas. En ese momento abrió la puerta a las tinieblas, y como él era ladrón, tampoco le gustaba que la gente viera. ¿Sí me va a entender? Yo me ponía algo hoy estudiando esto. Esta clase de personas, porque estamos hablando de la apostasía,
Y la apostasía, en la concordancia de Strong, dice deserción de la verdad. Apostasía es desertar de la verdad. Apostasía es cuando las tinieblas empiezan a sacar a la gente de la verdad. Apostasía dice escapar, huir de la verdad. Hay gente que quiere huir de la realidad también. En el mundo los que quieren huir de la realidad van y se meten en un cacho de marihuana y una vez quedan huyendo de la verdad, de la realidad. Pero en el cristianismo también puede pasar. Hay gente que quiere huir de la verdad. Entonces, estas clases de personas, por ejemplo, ¿sabe a qué están expuestas? Estas clases de personas, así como Judas, ya vamos a hablar de Pedro. Pero esta fue la puerta que Judas abrió a las tinieblas. Esta clase de personas que tienen amor al dinero. ¿Judas tenía amor al dinero? ¿Qué dice usted? A mí Dios me ha enseñado a ser un dador alegre. Los dadores alegres no le tienen amor al dinero. Ya vencieron a Mamón. Y entre más somos dadores alegres, más nos sobreabunda el Señor. En cambio, los que hacen lo contrario, entre más amor al dinero, más escasez. No han entendido la vida espiritual. No han entendido la vida espiritual. El mover espiritual. Entonces, estos que tienen amor al dinero, he conocido ya varios. Viene un testigo de Jehová. ¿Usted diezma? Sí, a nosotros nos toca diezmar. ¿Y por qué no se va con nosotros para allí, para el salón de los testigos que van? Hay que diezmar. Más bien nos ayuda a vender revistas. Y lo compran en un mostrador y lo ponen ahí. Uy, ojalá yo no voy a ver algún hermano parado con un mostrador en una esquina. Pero de verdad, estas tinieblas pueden llevar a la gente a eso. Porque como hay amor al dinero, y como lo que le hablan es de dinero, por cada 10 revistas le dan 2.000. Uy, yo mejor me da, allá antes me dan, aquí me quitan. Pero es cuestión de revelación, ¿cierto? Amén. Esa es una secta, los testigos de Jehová son una secta. Es una secta de demonios que tuercen la verdad. Pero hacen cosas que agradan humanamente a los seres humanos. Pero como el evangelio es espiritual, es sobrenatural, es contrario a lo humano, hay que tener un entendimiento y una revelación. Amén. Entonces mire, Judas abrió la puerta de las tinieblas en esa área. Y mire en qué área la abrió Pedro. Mateo 16. En el 21, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ahí veo como algo de astucia, ¿no? Cuando alguien le va a decir a otro, se lo lleva aparte. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le dijo a Pedro: me eres tropiezo. Entonces, pero mire que le está diciendo ahí: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Judas, ¿dónde tenía la mirada? ¿En las cosas de Dios o en las de los hombres? En las cosas de él. Me eres tropiezo,
porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, Pedro ya venía con cierta seguridad, porque tenía cierto nivel de revelación. Cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen ellos que soy yo? Entonces Pedro dijo que Juan el Bautista o alguno de esos profetas. Entonces Dios dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y el único que contestó fue Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la revelación que tenía, eso ya le estaba dando una seguridad a él de que estaba en otro nivel y por encima de otros en revelación. Entonces ya como que se estaba llenando de cierta vanidad y orgullo, y cuando viene acá y le hace este comentario al Señor, ¿no? Si el Señor hubiera sido por ahí bien almático, le hubiera dicho, ay Pedro, gracias, me amas mucho. Sí, yo no me voy a dejar clavar esos puntillones allá, eso duele mucho. Eso es lo que esperan muchos, que les hablen así. Y muchos se dejan engañar por esa clase de palabras. Muchos se dejan engañar por esa clase de comentarios, digamos. Así me decía a mí el diablo en la cárcel también. Me invitaban a hacer negocios torcidos y me ofrecían que me ganaba harta plata en poquito tiempo, con lo que yo sabía hacer. Y me decía el que estaba usando el diablo para sacarme del camino, me decía, y es que sus hijas no necesitan billete y su esposa no necesita. Pues claro que necesitábamos. Yo sí, pero yo tomé una decisión y fue de seguir al Señor. Entonces, si usted se deja llevar por esa clase de palabras, se puede distorsionar el propósito de Dios en su vida. Venga, ¿usted diezmó 3 millones? ¿Y ofrendó 3.200.000? ¿Usted diezmó 1 millón? Y es que en su casa tiene mucho mercado. Sí, eso pasa. Lo que estamos hablando son realidades. Un día vamos a dedicar de pronto un tiempo para que los hermanos que hacen esto que estamos hablando con libertad cuenten los testimonios también de lo que Dios ha dado a sus vidas. Para que ustedes comprueben que esto es verdad y que se cumple, que no es manipulación, sino es una realidad. Un día no muy lejano vamos a permitir testificar de lo que Dios ha hecho en muchos y de lo que está haciendo. Porque es que las tinieblas trabajan con la idolatría que hay y con los temores que hay. Pedro aquí está demostrando como cierto nivel de orgullo. O sea, usted se imagina, claro que eso sucede diariamente con los hijos de Dios. ¿Usted se imagina decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer? No vaya a hacer eso. Al Señor. Nosotros lo hacemos casi todos los días. Señor, no haga esto que yo quiero que sea así. ¿Sí o no? Que no sea como tú quieres, sino como yo, al revés. Por eso le digo, pero nosotros estamos ya acostumbrados casi que a eso, pero bíblicamente esas son puertas para las tinieblas. Y luego preguntamos, ¿y por qué estaremos así? ¿Y por qué el Señor no me da gusto en esto? ¿O por qué tal cosa? Pero para nosotros se ha convertido en algo tan normal pensar de esa manera y hablar de esa manera, que hasta nos acostumbramos ya también a la escasez, a la amargura y a la tristeza.
A mí cuando se me empezó a sacar de la amargura y de la tristeza y de la ruina, después ya las extrañaba. Sí, porque uno está masoquista. Ay, tan rico que era aguantar hambre a veces. Tan chévere caminar en Bogotá. Es que el ser humano se llega a acostumbrar a eso. Bueno, y el ejemplo más claro que tengo es cuando yo estuve en la cárcel, que le llegaba la libertad a un indigente y se ponía bravo. Llegaban con la boleta y salía, ese no sé qué, ¡ah! Ahora me va a tocar salir a cometer otro delito para que me vuelvan a entrar. Le daba pereza entrar y volver a salir. Verdad increíble, ¿no? Entonces, Pedro ahí abrió la puerta. En Mateo 26:30. O sea, que una puerta para las tinieblas es el orgullo, la prepotencia, estar muy seguros. 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Anoche leíamos la versión de Dios habla hoy, dice, todos vosotros os faltará la fe, ¿fue que dijimos? Porque escrito está, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí demuestra algo de soberbia y de prepotencia. Una puerta que abrió. Amén. Entonces mire, no, y si seguimos escudriñando, pueden haber otras cosas derivadas de eso mismo, ¿no? Entonces, conclusión, Judas abrió la puerta por la parte financiera. Amén. Y Pedro abrió la puerta por la parte del carácter. Y Dios me ha puesto a que hablemos esto así, es porque Dios está creyendo en que ustedes van a alcanzar un nivel de revelación y de obediencia hasta llegar a ser instrumentos de Dios. Por eso es que estamos hablando esto. Así usted no lo crea, Dios sí lo cree. Así usted no lo crea. Es más, así usted no lo crea, ni se lo imagina, Dios lo puede llegar a hacer. Porque yo nunca pensé estar parado aquí. Pero a través de muchas terapias, el Señor me hizo comprender. Terapias intensivas, donde me desarmó el cerebro y me lo volvió a armar. Ustedes son más suavecitos que yo, de pronto va a ser más fácil. Pero Dios, así usted no crea, Dios cree que usted va a ser un instrumento de Él aquí en la tierra. Amén. Bueno, el tiempo lo dirá. Preferible morir crucificado boca abajo como Pedro que ahorcado como Judas. ¿Cuál le gusta más? Pero es que Pedro murió por la causa del Señor. ¿Usted no dice que usted moriría por la causa del Señor? Cada día muero por amor a ti. Porque los cobardes tampoco heredan el reino. Entonces, ¿cuál prefiere? Ah, bueno. O sea, no puede ser cobarde
tampoco se puede ahorcar como Judas. Entonces, ¿cuál le queda? Es que aquí es temporal. Lo que más vale es la eternidad. Y allá en el cielo hay una corona, dependiendo de lo que aquí hagamos. Esta noche más de uno no va a dormir. No me van a llamar. Creo que más de uno no va a dormir. Ahorcarse como Judas, boca abajo como Pedro, y los cobardes no heredarán el reino. ¿Para dónde agarro? Amén. Mateo 26, vamos a mirar en el 14, Mateo 26, 14. ¿Dónde viene? Porque es que lo que pasa es que las tinieblas salen a la luz. Lo que hay de tinieblas en una persona llega un momento en que se manifiesta. Judas le daba besitos al Señor. Judas era como meloso. Le acostumbró a que lo saludaba siempre de beso. Y el Señor le ponía el cachete. El beso de... ¿Cómo es el amor del Señor, no? Porque es el amor del Señor. No hagamos sentir mal a Judas, dejémonos dar el beso. Diría el Señor. ¿Sí o no? Cuando se habla de este personaje, el corazón de uno pasa algo, ¿sí? ¿No le pasa a usted? O sea, este tema es feo, pero necesario. Yo me acuerdo cuando el pastor predicaba de Judas, uno salía, ¿será que me estaría diciendo a mí eso? Pero es una confrontación necesaria. Porque después de que esté colgado, ya para qué le va a predicar, usted va con la lengua afuera. Judas se me olvidó decirle que no robara. Ah. (26:14) dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: oiga, tremendo, yo no sé qué dirá, si hay otra versión por ahí, dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar? O sea que Judas le iba a vender por lo que fuera. Tan tremendo, ¿no? ¿Qué me queréis dar? Si veo una chocolatina, yo se lo entrego. ¿Qué me queréis dar? O sea que en el fondo Judas menospreciaba al Señor. Pero entonces la pregunta es: ¿y por qué andaba con él? De pronto porque había la posibilidad de manejar plática, ¿cierto? De pronto porque así se podía hacer famoso, andando detrás de él. Porque hay gente que anda detrás del Señor es por otro interés, pero en cualquier momento lo vende por cualquier cosa. ¿Qué dice usted? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Este es el momento
donde las tinieblas que estaban en él ya se manifestaron y se hicieron físicas. ¿Sí me va a entender? O sea, él venía robando de lo que le pertenecía al Señor y abrió la puerta para las tinieblas. Y siguió robando y siguieron entrando tinieblas. Y luego ya se manifestó el amor al dinero. Ya se materializó. Entonces dijo, bueno, de todas maneras él dice que va a ser entregado. Saquémosle una ganancia, ¿cierto? ¿Qué me queréis dar? Pero lo que había en él era el signo pesos. Y se manifestó. Se manifestó. Eso es como cuando hay tacañería en alguien, el signo pesos. Y nosotros en la naturaleza humana tenemos que luchar. Hay algunos más libres que otros. Entonces vamos a comernos un pollo. Ah, no alcanza el pollo. No, pero partimos esta. No, pidamos medio pollo más. Entonces el tacaño dice, pero partimos aquí la pechuga. Porque no quiere. El que es libre en eso no piensa en el signo pesos, piensa en la comodidad de los que están ahí. Son dos formas de pensar. El Señor nos está diciendo que tenemos que tener mentalidad de reino, no mentalidad de indigentes. No, de verdad, y bueno, si se ofenden, pues... Pero es que Dios nos quiere sacar de la mentalidad de las tinieblas, para que entremos en una mentalidad de luz. Yo también pensé así, por eso que el Señor me desbarató el cerebro. Y eso al comienzo le da un dolor de cabeza. Créame. Es que el Señor quiere que sus hijos seamos establecidos realmente, como Él dice, en el reino de la luz. Y todos tenemos que ir siendo perfeccionados. Entonces, algunos en esa área ya han sido perfeccionados, pero ahora hay que ser perfeccionados en otra área. Por ejemplo, algunos ya fueron perfeccionados en el área económica con lo de Judas, pero entonces van a tener que ser perfeccionados con Pedro, dejando el orgullo, la vanidad. Y cada uno sabe con qué está luchando. Usted está luchando con algo, ¿cierto? Para agradar a Dios. Yo estoy luchando, o sea, todos aquí en la tierra tenemos una lucha con nuestra naturaleza humana. Todos. Pero esa lucha tenemos que ganarla algún día. Hoy, 20 años, aquí luchando con lo mismo de hace 20 años. No. Entonces, Mateo 26:69. Ahora vamos a mirar cómo se le manifestó a Pedro. 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo? O sea, a Pedro que abrió la puerta a las tinieblas con el orgullo y la prepotencia. Entonces, ¿cómo se le manifiesta? Mas él negó delante de todos. O sea, eso es una vergüenza, ¿cierto? Mire, hay gente que a veces le falla a Dios y nadie se da cuenta. Pero como la persona no tiene orgullo, Dios lo cubre. Y la persona le pide perdón al Señor, y el Señor lo cubre. Y no permite que nadie se dé cuenta que le falló. Pero cuando la persona
o sea, ya se convierte en deporte fallarle a Dios, o cuando hay orgullo, y cuando le sigue fallando el Señor y todo esto, pero si hay orgullo sobre todo, ¿sabe qué pasa a veces? Bueno, nosotros vimos hace años, vamos a orar por la hermanita, por el hermano, se le salen las tinieblas, se le manifiestan con cachos y todo. ¿Cómo te llamas? Entonces vomitan, no se sabe. Primero llegan así todos, como una que llegó por allá del norte. Ay, pastor, pero, ay. Y empezó a vomitar y cayó encima todo ese vómito. Y me sentí yo esperando que volvieran, sí. Se paró. Ay, ¿qué me pasó? Nada, hermana. Otra vez allá. Se le fue el glamour. Eso es una vergüenza. En la vida espiritual nadie puede ganar de hablado. Oye, sí. Eso cuando se manifiesta la luz, se le da hasta la pecueca, iba a decir yo. De verdad. Es que la vida espiritual es como es. Pero como nosotros vimos de apariencias, a mí háblame hasta ahí, por favor. Por favor, es que si no respeta a las tinieblas. No respeta a las tinieblas y cuando menos piense puede estar ahí como... Entonces ahí es cuando la gente se le acaba el orgullo y la vanidad y entiende cómo es el poder de Dios. Por eso anhelamos el poder de Dios, no solo palabras. ¿Amén? Entonces, a Pedro, dice ahí, estoy muy expresivo, ¿cierto? Le negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno, pero negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Entonces mire, dice ahí, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mire que tres veces le dijeron, tres veces lo señalaron y tres veces lo negó. Entonces, lo que estábamos hablando, primero se empieza a negar con el espíritu. No, yo creo que ahí puede ser al contrario. Primero se niega en lo natural, luego se niega con el alma y luego se niega en lo espiritual. Y cuando se empieza a negar al Señor en lo espiritual, todo eso se llama apostasía. Pero se empieza a negar la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que se está negando es la verdad. La verdad es Cristo, y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. Amén. Entonces, eso se llama apostasía, y aquí él lo negó tres veces, en tres dimensiones. Pero Judas también lo negó en las tres dimensiones. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Dice en el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Oiga, hermano, lo que pasa es que Jesús, aquí en la tierra, eran las palabras del Padre aquí en la tierra.
el Padre Celestial usaba a Jesús, la boca de Jesús, el cuerpo de Jesús, para dar el mensaje a las personas. Ahora Él dejó unos ministerios, unos ministros, para usar sus bocas para lo que el Padre quiere transmitir. Mucha gente, dice aquí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. A veces el Señor nos pone a decirle a alguien esto, esto y esto. Y en el momento hay orgullo, hay vanidad. Pero cuando viene la caída, porque esta era la caída de Pedro y esta era la caída de Judas, ya materializada. Cuando viene la caída, ay, a mí sí me lo habían dicho. O sea, se empiezan a acordar de las palabras que venían de parte de Dios. Pero ya para qué, si el orgullo no lo dejó escuchar, si la vanidad no lo dejó escuchar. Nosotros hablamos, por ejemplo, de muchos temas. El tema más fácil de explicar es el tema financiero o el tema de la obediencia. Pero en el momento la gente no lo cree. Pero luego viene y se manifiestan las tinieblas contra las personas. Y ya se recibe el daño. ¿Se acuerda que una vez el pastor o la pastora, se acuerda de una vez que un hermanito de un tema y que, ¿se acuerda? Pero lo que le digo, aquí Pedro dice, ¿se acuerda de las palabras que Jesús había dicho? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando estaba yo estudiando ese tema, el Señor me ponía que muchos aman al Señor, quieren seguir al Señor, quieren servir al Señor, pero lo están negando porque no lo están obedeciendo. Y anhelando muchas cosas con el Señor, porque Pedro anhelaba muchas cosas con el Señor y Judas también. Pero como no lo obedecían, pero como lo negaron, Judas lo vendió, Pedro lo negó. Por lo menos Pedro no lo vendió. Judas lo vendió, Pedro lo negó. Pero las personas anhelando muchas cosas con el Señor, queriendo amar al Señor, queriendo seguir al Señor, queriendo servir al Señor, pero negándolo, viven amargamente. Porque Pedro lloró amargamente, pero hay gente que está viviendo muchas cosas parecidas y en el fondo de su alma está lleno de amargura. Porque es que nadie puede estar desobedeciendo al Señor y tener gozo. Y así como existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz, existe lo frío y lo caliente, también existe el gozo o la amargura en Cristo, en el Evangelio. Y el gozo es diferente a la alegría. Porque la alegría, usted puede vivir con amargura en su espíritu y en su alma, pero estar desobedeciendo a Dios y quiere quitarse la amargura comprándose unos zapatos. No, la amargura sigue. Le da alegría a media hora, o comprando un pantalón, o comprando una motocicleta, o comprando un carro, o comprando un avión. Así compré un aeroplano, va a seguir la amargura. Porque el gozo solamente puede venir a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente puede ministrar a los que le obedecen. Amén. Entonces por eso, y sobre todo entre parejas, mire, nosotros queremos a veces taparnos con hojas de higuera como Adán, como Eva. Pero una ventaja de vivir de los que son pareja, de los esposos, si la esposa no es una alcahueta, ni el esposo, es que el uno descobija al otro. Y eso no es una maldición, eso es una bendición. Que a veces uno no le dice, pero usted sí está... Después dice, no, pero menos mal, porque qué tal que
Cuando no me diga nada, de pronto resulta va a colgar un lazo también como... ¿Sí? Eso es bueno. Que no se permita que se esté desagradando a Dios y vivir como si nada pasara. Qué bendición, ¿cierto? ¿No le parece una bendición? Entonces, un cónyuge sí sabe, aquí ya me voy a meter en la cocina, agarro las ollas para que no haga mucha bulla. Cuando venimos a la iglesia todo el mundo bonito, ¿cierto? Pico va, pico viene. Pero el que vive con nosotros sí sabe realmente si es un amargado o una amargada. Por eso Pedro lloró amargamente. Y muchos hombres no lloran porque los hombres no deben llorar. Pero el alma les brama. ¿Serio? Antier fue que fuimos al aeropuerto a dejar a mi hija. Y digo, pues si nosotros oramos, Dios, lo que pasa es porque Dios lo establece así, porque para eso se ora. Y no se fue, pues será porque Dios tiene un dominio y un control de un gobierno. Menos mal que no me cayeron lágrimas, pero mi alma bramaba. Más bien me voy. Entonces, así pasa. Este lloró amargamente, ya no pudo disimular nada. Pero lo que le digo, hay que revisar, cada uno revisar si en el fondo de su alma hay amargura. Porque va a llegar un momento en que no va a poder seguir tapando. Se manifiesta primero en la casa, ya no le gusta nada y no sabe ni por qué. A veces cree uno que es la menopausia o la andropausia, ¿verdad? Es que la andropausia es la de los hombres, dijeron por ahí. ¿La qué? La andropausia, bueno, está muy viejito. O está entrando en una nueva etapa, ya. La etapa de la, sí. Pero si la Biblia dice, por ejemplo, que algunos murieron con 400 años llenos de vida y en paz. Y yo llevo sin 49, y yo no puedo dejar entrar la amargura en mi vida. Porque es que la amargura puede estar entrando, es porque se está desagradando a Dios. Y a veces uno le echan la culpa, no, es que no hay para el mercado, no, pero es que es una cadena. ¿Por qué no hay? Empecemos de para atrás. Y termina en la amargura. ¿Sabe por qué? Porque el comienzo es que se está negando lo que el Señor no quiere que neguemos. Amén. La diferencia entre Judas y Pedro, perdón, fue que Pedro tuvo un arrepentimiento. Bueno, Judas también. Dice que se fue arrepentido a donde los sumos sacerdotes a devolverle la plata. Ya habían crucificado al Señor. Yo más bien vengo a devolver las 30 moneditas porque es el precio de un justo. Que allá tú. Así es el diablo. Primero hace pecar y dice, allá mira a ver cómo hace.
En estos días llegó una señora y le metió una cachetada y una mechoneada a una que salió allí desde que tiene hartos pisos. Estábamos con un hermano y la cogió. ¿Quién se mete ahí? La pilló con el marido de la otra. El otro bien grandulón y salió ahí, y salió la otra, eso iba preparada. Iba bien agarradito el pelo en zapatillas y la otra en zapato alto y la agarró y la mechoneó y todo el mundo mirando, ¿y quién se mete ahí? Entonces le dirá el diablo, allá tú, al marido, porque ese no hallaba si defender a la otra y la esposa, que si la esposa tiene la razón. Y fue tan conchudo que la peinó y la subió en taxi. Entonces yo le dije, allá tú. Lástima que no pudimos grabar. Pero entonces el enemigo, allá tú. ¿Sí ve? El Judas, estoy arrepentido por el precio de un justo, 30 monedas. Pero arrepentido ya. Pero ¿sabe qué? Pero se le fue y le demostró arrepentimiento fue a los que le dieron el pago. No fue a demostrar el arrepentimiento delante de quien tenía que demostrar el arrepentimiento. Lo mismo que Saúl. Saúl le pidió perdón a Samuel, pero no le pidió perdón al Señor. Entonces, Pedro sí se arrepintió. Amén. Mateo 26, 75. Bueno, es que estamos leyendo. Juan 21. Pase a Juan. Juan 21. Quiero que encajemos el tema con lo que hablamos al principio. Dios tenía un plan con todos los discípulos. El Señor tenía un plan, el Señor tenía un plan con Pedro y lo logró. Mirando de atrás hacia adelante, el propósito de Dios con Pedro sí se logró. En Hechos capítulo 3 dice del discurso que dio Pedro, el primer discurso que dio cuando vino el Espíritu Santo, de los 12 apóstoles, el primer discurso lo dio Pedro. O sea, eso demuestra una autoridad, ¿no? Y un liderazgo también. Y ese discurso que dio Pedro y le dijo toda la historia del Señor, que lo crucificaron y todo eso, y ahí se convirtieron 3,000 y 5,000. Ese poder, esa autoridad, esa unción. Entonces, pero después de haber sacado las tinieblas. Amén. Diga, después de haber sacado las tinieblas. Entonces ahí miramos un paralelo. Bueno, si quisiéramos, podamos estudiar a Tomás, que eso hay que hacerlo, ¿no? Estúdielo. Había uno que también había sido guerrillero. Había mucha clase de discípulos. Pero aquí nos pone a Pedro, donde él cumplió el propósito, pero también donde le demuestra la debilidad como ser humano. Una de las cosas que Dios quiere, porque es que el Señor en la cruz les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo esto tiene que haber manifestación del amor. Entonces aquí en Juan 21,
en el 15, ya el Señor ha resucitado, ya fue crucificado, ya resucitó, ya se le había aparecido a varios discípulos. Pero dice aquí que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí al Señor se les había aparecido y todo eso, ya estaban ahí comiendo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pero la pregunta que se le hace a Pedro, pues ya no se la podía hacer a Judas, ¿cierto? Ya Judas estaba ahorcado, porque le faltó arrepentimiento. Es que la persona que tiene arrepentimiento puede tener otra oportunidad. Diga, la persona que tiene arrepentimiento puede tener otra oportunidad. Las personas que no tienen arrepentimiento pueden ser desechadas. Entonces, Pedro tuvo un arrepentimiento genuino. Pero como Pedro era el que siempre hablaba rápido, ¿no? Pedro era, aunque todos estos te nieguen, aunque todos estos yo nunca. Pero ya ha habido el momento. Yo no sé si usted habrá sido probado en muchas cosas que usted cree muy fuerte y de un momento a otro y falla en eso y entonces ya le baja la espuma. ¿Sí le ha pasado? Sí. ¿Sí? No, yo no, y cuando llega y falla en eso, se le baja la espuma, ya después no habla. Pero nadie sabe, solamente usted. A veces van a reaccionar como, ay, se acuerda, bueno. ¿Sí? Entonces ya Pedro había pasado el proceso, ya había vivido el momento, ya había ido. ¿Sabe qué Pedro había sufrido? Era una humillación, porque todo el mundo se dio cuenta que lo negó. Una vergüenza también, ¿no? A veces nos pasa así, para entender cosas. A veces creemos que podemos pasar por encima de Dios haciendo lo que nos da la gana y Dios nos demuestra que no. Entonces es una vergüenza. Aprenda a depender de mí. Aprenda a obedecerme. Aprenda a escuchar. Eso vivió Pedro, una vergüenza pública. Uy, qué vergüenza, yo negué al Señor. Pero no una vez, 3. Entonces, le dice el Señor a Pedro, como él dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no. Entonces ya después de todo ese proceso de inmadurez de Pedro, para que tomara madurez, otra vez el Señor se le aparece ya en otra dimensión, ¿no? Ya estaba resucitado. Vuelve y le da, como se dice, le manda una semillita a ver cómo le va a responder, a ver qué era lo que había cambiado, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces el Señor dice, vamos a ver si todavía está tan cauchito. Y le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Ya estaba calmadito, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya estaba como maduro, ya había vivido el proceso, ya... Porque era ver si todavía se sentía más que los otros, porque eso fue lo que le demostró anteriormente, que se sentía más, aunque todos estos yo no. Entonces, ¿me amas más que todos estos? Sí Señor, tú sabes que te amo. Bueno, como que le sirvió la terapia. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí es donde empezamos a hablar lo que hablamos al comienzo. Que el propósito que Dios tiene con una persona, Él lo cumple si la persona entiende. Amén. En estos días yo no me acuerdo dónde fue, pero ¿por qué a mí me han profetizado que no sé qué, y que voy a tener, y que voy a ir, y que no sé qué? ¿Y por qué no se cumple? Le dije, pues porque usted es como una mula. ¿Le va a echar la culpa a Dios entonces? ¿Quién es el que tiene que obedecer? ¿O quién es el que tiene que caminar sobre lo que se habló?
la persona. O sea, unas cosas, y aquí estoy, y la culpa de quién es. Por lo sencillito que es. Hay unas mentalidades, pero que es tremendo a veces uno comprender. Entonces, eso no nos autoriza fallarle a Dios, ¿no? Pero si alguno le falla al Señor, dice en Juan, 1 Juan, abogado tenéis para con el Padre, a su Hijo Jesucristo, el justo. Pero no podemos tampoco estar pisoteando la sangre de Cristo fallando cada 8 días, porque su sangre es muy preciosa. Y solamente fue una vez. Entonces, aquí muestra cómo Pedro supera ese tiempo y el Señor dice, apacienta mis corderos. Ya sacó las tinieblas, ya entendió, ya dejó el orgullo, ya dejó la vanidad, ya entendió que no es más que los demás. Entonces empieza a apacentar los corderos. Entonces empieza a enseñarle la humildad a los que le voy a entregar. Es que estamos hablando, y lo que Dios me está poniendo en este tiempo, son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nos hemos estado moviendo mucho en la parte profética, y nos vamos a seguir moviendo en la parte profética. Pero no podemos dejar los otros de lado. Lo apostólico, aquí lo que se le estaba hablando a Pedro era lo apostólico, que eran discípulos y que lo estaba enviando y lo estaba activando después de haber superado y sacado las tinieblas que habían en él, para que se activara a empezar a trabajar por el propósito con el cual lo había puesto aquí en la tierra. Lo que hablábamos hace días, ¿cuántos años se demora el Señor para formarnos? ¿Cuántos años se demora el Señor con nosotros para poderle servir un tiempo? O sea, más años formándonos que lo que vamos a servir. Pero el tiempo depende de cada uno. Entonces aquí hay personas que Dios está esperando que sean instrumentos. Pero ¿cuánto tiempo va a tener que esperar para que saquen las tinieblas que hay que sacar? ¿Cuánto tiempo para que cierren las puertas que han abierto? Para que las tinieblas ya no entren más, sino que salgan. Ahora sí está encajando la enseñanza, ¿cierto? Porque es que lo mismo está esperando Dios de cada uno. Yo creo que estaba, porque todo esto, el centro de todo esto es el amor. El amor del Señor tiene que estar en nosotros. Es muy tremendo manejar los 5 ministerios. Como anoche hablábamos con una hermana, yo no puedo ganar un alma con unción profética exhortando de entradita y diciéndole todo lo feo, porque así no se pesca. Al pescado al pez hay que darle lo que le gusta. Para empezar a transmitir la palabra de Dios se mueve primero la unción evangelística, y la unción evangelística es con milagros, señales y prodigios, con poder de Dios. Y luego se le presenta al Señor. Después sigue lo pastoral, lo magisterial, y luego sí sigue lo profético. Y si nosotros no sabemos manejar esto,
nosotros vamos a cometer muchos errores. Eso está establecido en la palabra. Son 5 ministerios y hay que saberlos manejar en sus tiempos. Aquí Pedro estaba mandando, el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas. Todo esto se tiene que mover con el vínculo del amor. Y el amor que haya en cada uno es de acuerdo a la restauración que hay en cada uno. Entonces, a mí se me habla con todo esto, porque Pedro lo vendió, Judas lo vendió, y el Señor siguió igual. Hasta el último momento le puso para que le diera el besito. Le permitió meter la mano en el plato. Y en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ninguna parte, por ningún momento expresó amargura ni resentimiento. Porque era la figura de una restauración de 100%, ¿cierto? El amor, a donde todos tenemos que llegar. Hay muchas teorías humanas, pero me guío por la palabra. Como a veces cuando va uno en el carro y está en el semáforo el habitante de la calle y pide la moneda. A veces yo no hallo ni qué hacer, porque aquí va una profeta, aquí va un pastor, aquí va otro y todos esperando a ver qué voy a hacer yo. Porque uno siente que lo juzgan y todos esperando juzgones. Porque como cada uno tiene su propia teoría, el uno dice, hace pacto con el diablo, hace pacto con la ruina, y empiezo yo a sacar todos los versículos y al último me pasa el semáforo y no doy nada. Pero cuando voy solo lo hago con libertad. Pero de ahora en adelante lo voy a volver a hacer con libertad. ¿Sabe por qué? Porque alguien que predica concuerda con lo que yo pienso también, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, al que te pida, dale. Pero entonces el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, todo el mundo sabe. Y entonces no haya ni qué hacer. Eso es lo mismo que estamos hablando con el perdón. Es lo mismo que estamos hablando con el amor. No es fácil. Porque todo esto se tiene que mover con el vínculo del amor. Y Judas vendió al Señor y en ningún momento Judas recibió un menosprecio del Señor. Es tremendo. Porque a veces a uno como pastor lo venden, lo regalan, lo alquilan, lo fían. Y entonces uno llega ahí y actúa y demuestra menosprecios, o como líder. Y yo le estoy hablando de esto porque ustedes también lo van a vivir. ¿Cuándo? No sé, pero lo van a vivir. Pero nosotros no podemos vivir o reaccionar de acuerdo a lo que alguien dice, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Pero a veces caemos en el error de dejarnos llevar por lo que otro dice. ¿Sí me están a entender? Y Dios nos está diciendo algo porque necesitamos demostrarle a Él un nivel de madurez, un nivel de señorío para ser bendecidos. Sin embargo, yo creo que el Señor también esperaba una demostración de arrepentimiento de Judas, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que, mira, pero este al menos debería ser más humilde un poquito. Pero a él le tocaba vivirlo. Y a veces también nos toca vivirlo así. Bueno, está bien. Vamos a mantener el amor y la misericordia. Pero deberían de ser un poquito más humildes.
Pero entonces lo que hay que pensar entonces, ¿cuál será el calibre del lazo? ¿Sí me entiende? Porque yo digo, yo cumplo con mi parte. Señor, guarda mi corazón. Ojalá que los otros hagan su parte, porque si no van a tener que pensar en el calibre del lazo. ¿Por qué le pasó a Judas? Lo importante es que cada uno cuide su corazón. Ahorita me acordé de uno que cuando estábamos en Chiquinquirá estaba aburrido, él había un tonto grandísimo. Ay, estoy aburrido en la cárcel. Fue a amarrar un lazo, hizo el nudo ese que no sé cómo se llama y le quedó hasta bien bonito. Y se le cayó el palo donde estaba colgado. Y después fue la burla de todos. Esas son las propagandas. Pero en realidad hay que mirar lo que estamos mirando. Las dos partes. Y ahora viene el Señor con Pedro, lo negó 3 veces. No lo conozco. Y él, no sé quién es. Si estuvo con él, le dio de comer, le dio autoridad, le dio poder, echó fuera demonios en el nombre del todo, y después que no lo conozco. Pero esto llevémoslo para nosotros. ¿Usted a cuánta gente le ha servido? ¿A cuánta gente le ha ayudado? Y después antes hablan mal de usted. Y cuando lo nombran entre familia, yo me imagino, sí, el ladrón. Sabiendo que antes le dio mercado. Y cosas parecidas, ¿no? Entonces, Pedro viene y lo negó, 3 veces lo negó. Que alguien hable mal de usted 3 veces. Y eso que nosotros no somos Dios. Y el Señor viene y se lo encuentra nuevamente más adelante. Ya en otra dimensión, más adelante. Ya había habido un proceso, Pedro. Ahí nos muestra que se tuviera resentimiento. Usted fue el que me negó 3 veces, ¿no? ¿Y todavía quiere servir? Es que esto es tremendo. O sea, esto es tremendo. Lo tremendo es vivir lo que Dios nos enseña. Porque fue que Pedro no se quedó ahí, avanzó. A veces nosotros tenemos la fijación de la gente, que la gente se quedó ahí, no, pero hay que mirar el arrepentimiento y que avance. Pero hay que una demostración también, ¿cierto? Dice en el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque es que el centro de todo es el amor. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, aquí está hablando del propósito que Dios tenía con Pedro aquí en la tierra. Es un privilegio, debe ser un privilegio morir por el Señor. ¿Qué dice usted? Pero Pedro murió físicamente, pero primero tuvo que morir en su alma. Nadie va a entregar su vida físicamente si primero no muere a su orgullo, a su altivez, a su soberbia. ¿Sí? Y los que han nacido de mujer
aquí en la tierra no había otro mayor que Juan el Bautista, que le quitaron la cabeza por causa de hablar lo del Señor. Pero en el reino de los cielos él es el menor, dice la Biblia. Entonces, lo que Dios quiere es que usted hoy entienda que usted está aquí puesto en la tierra porque Dios tiene un propósito. Pero que así como usted ha negado al Señor también, con todo lo que ya hemos hablado, que haya un verdadero arrepentimiento y que haya una demostración y haya fruto de arrepentimiento. A mí me llama la atención esto, el amor del Señor aquí. Por eso digo que primero tiene que creer usted, para algo Dios lo puso aquí en la tierra. La responsabilidad es suya. Ahora, si el Señor le dice lo que le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y usted se llena de orgullo, es problema suyo. Porque antes de la caída viene la altivez. Y yo aquí hoy estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera, y eso hago. Entonces, la Santa Cena, que es la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo da vida a nuestra sangre, y cuando nuestra sangre tiene la genética de Cristo, entonces se aviva el Espíritu y se establece la genética de Cristo en nuestro espíritu. Esa Santa Cena es para vida, pero dice la Biblia que nos examinemos, para que la tomemos, para que no la vayamos a tomar indignamente, porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Entonces el Señor ponía en el corazón que así como dice la Biblia que en la cena, cuando Judas comió el bocado, entró Satanás, dice ahí. O sea, ya habían tinieblas, pero después entró el patrón. Porque ese es el problema. Que adelante van los chiquitos abriendo camino para que llegue el patrón. Tremendo, ¿no? Pero en esa Santa Cena se definieron cosas. Hoy en día, lo que Dios pone en mi corazón que vamos a administrar la Santa Cena, se definen cosas, se definen personas, pero también esta Santa Cena sabe que una de las cosas que hizo el Señor ahí, el Señor quería era la unidad, porque la sangre de Cristo es la que debe unir el cuerpo de Cristo. O sea, la sangre de Cristo nos une el cuerpo. A través de la sangre fluye el cuerpo. Entonces, uno de los propósitos ahí eran del Señor que la unidad. ¿Por qué? Porque estaban los discípulos y venía un cambio de dimensión y el Señor necesitaba que en los discípulos hubiera unidad. Entonces, cuando se habla de unidad, todo lo que no permite la unidad, pues desaparece. ¿Sí? Porque el tiempo ministerial en el que estamos hablando de la parte apostólica, en el tiempo ministerial en el que estamos, es un tiempo donde ya se deben empezar a desatar algunas parejas que están en un nivel de empezar a servirle al Señor de otra forma, y a través de esto también los iba a activar, porque después de esa Santa Cena, después de la cena, ya el Señor se fue, pero luego que resucitó, empezaban un ministerio, empezaban otro tiempo.
Entonces, esa cena está ministrando era la unidad de los que iban a desarrollar la labor aquí en la tierra. ¿Sí vio? Y el que traía la división ya no estaba. Pero los otros sí lo desarrollaron. Amén. Pues es una responsabilidad, pero da un tiempo también. Porque si esos discípulos no empezaban a desarrollar la labor, el tiempo que el Señor Jesús, el Maestro, invirtió con ellos, instruyéndolos, formándolos, era para eso, para que ellos continuaran la labor, para que ellos desarrollaran el propósito aquí en la tierra, para que el Evangelio se siguiera expandiendo. Amén. Entonces, yo creo que usted hoy se debe ir ya no con una mentalidad de oveja, sino que realmente nosotros somos un ministerio para formar discípulos. Amén. Entonces, el que anhele ser discípulo del Señor, para ser útil en el reino, debe decidirlo. De todas maneras, como dijimos, vuelvo y le repito, ¿cuál escoge de las tres? Las tres muertes. Mejor la muerte dándole la gloria al Señor, ¿cierto? Amén. Dale la gloria al Señor. Entonces vamos a ministrar la cena. Yo creo que en esa cena se activaron. Yo le digo algo, este ministerio, esta congregación y este ministerio están en un punto, en un tiempo de Dios, que si nosotros no avanzamos a lo que debemos hacer, nos estancamos. Si los discípulos no hubieran hecho la labor que el Señor les envió a hacer, pues se hubiera estancado todo el propósito de Dios. Entonces yo voy a hacer como Dios me ha puesto que haga, porque este ministerio y el propósito de Dios me puede estancar. Es la responsabilidad de cada uno. Ayer hablábamos, por ejemplo, con el hermano Euclides y Natalia. Hay una labor allá donde están. Hasta les di una idea. Que no, que el Señor le ha puesto parejas, pues hagan una cena de parejas y empiecen a hablar. No van a decir mentiras porque tienen buen testimonio. Y tienen el respaldo del Señor y les están enviando. Pero voy a pedir que pase aquí Euclides y Natalia. Robin y Shirley. Llámenlo rápido. Robin y Shirley, o sea, Dios va dando pautas, bueno, por su propia boca. ¿Qué fue lo que sintieron cuando se iban a venir de Chía aquel día? No, pues no queríamos venirnos, queríamos estar allá. ¿Y qué más? Entonces le dije, pregúntele al pastor Fernández si él se quiere venir de Villavicencio. Ellos allá se sientan en donde, porque es donde Dios los pone. Entonces, hay pautas que el Espíritu va dando. Entonces los hermanos ya van a empezar a orar porque Dios está mostrando. Yo no sé quiénes sientan miedo aquí de eso. Yo no tengo miedo, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Se cuenta con la responsabilidad
de cada uno, ¿no? De hacer lo que se debe hacer para que haya un fruto. Entonces, ya los hermanos van a empezar específicamente a trabajar en Chía, aunque siguen acá. Amén. Vamos a ver por también Alex y Luisa. Ahí es cuando porque es que el Señor nos está formando es para algo. Siempre me acuerdo cuando le dije a los hermanos que necesitaban unos pastores en el Amazonas y se fueron de la iglesia. Pero esto que estamos hablando hoy y todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante del Señor, delante de su preciosa sangre. Y es una confrontación, ¿cierto? Sí, es una confrontación. ¿Qué estamos haciendo realmente con todo lo que tenemos de Dios? ¿Qué realmente estamos haciendo con la salvación y con lo que Dios nos ha dado? A mí un día me mandaron para Villavicencio y no me avisaron, ni tampoco le pedí permiso a mi mamá. Y mi mamá me mima. Pero primero tenemos que obedecer al Señor. Así se desagrade mi familia. Pero lo ideal es que la familia esté en unidad con lo que se hace. Y se supone que si estamos todos aquí, todos estamos en unidad. ¿Cierto? El mayor privilegio es servirle a Dios porque nadie le puede servir a Dios porque quiera, sino porque Dios lo llame. Y lo otro es que hay una labor que se está adelantando igualmente en el Tolima. Entonces agárrense de la mano también. Ustedes son los que van adelante. Ustedes son los que Dios pone a que abran camino. Pero ahora va a ser más firme y ya un compromiso, ¿no? Entonces ustedes ahí donde están como María. ¿Y cómo será eso? Cuando llegó el ángel, ¿no? ¿Y cómo será eso? No, tranquilo. El Espíritu vendrá sobre ustedes y los cubrirá. Y va a ser. Como no es algo humano, es algo de Dios. Párense aquí las 4 paredes. Sí, miren para allá, porque es un compromiso delante de Dios también. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, estas parejas. Y creemos, Señor, que los vas a activar desde ya. Que vienen unciones de humildad, unciones de sencillez, conforme a lo que hemos hablado, Señor. La imagen y semejanza del Padre, y porque son portadores de luz. Creemos, Señor, que vas a empezar a moverlos, que vas a empezar a activarlos, y que los propósitos que tienes establecidos para ellos aquí en la tierra se van a empezar a manifestar desde ya en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, como autoridades delegadas por el cielo, apostólica y proféticamente, los enviamos a desarrollar la labor que tú has puesto en ellos, Señor. El propósito, la tarea, la función, declarando que las potestades del cielo, de la luz,
de Cristo está con ellos y que tu gloria se va a manifestar en ellos, Señor. Gracias por la unidad familiar, gracias por el apoyo familiar, por el apoyo espiritual. Gracias, Señor, porque creemos que viene un nuevo tiempo para ellos, para el ministerio, para esta congregación, porque detrás de ellos irán otros, Señor, también a hacer la labor y a desarrollar un propósito aquí en la tierra, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Nosotros los bendecimos, Señor, los bendecimos y declaramos que tú les vas a dar ese espíritu de sabiduría, Señor, y de temor a Jehová, los 7 espíritus, para que con humildad, con sencillez puedan desarrollar la obra, Señor. Los bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como obreros del Señor. Amén. No como pastores, como obreros. Van a empezar a desarrollar una labor.